Bueno, son las 10:37. Vamos a hablar un poquito del reposo. Yahshua es el reposo. Esto lo comenzamos a hablar la semana pasada. Eh, la semana pasada hablamos acerca de que Yahshua, todo lo que una vez fue sombra y figura, en él se hizo verdad. Eso es algo maravilloso. Todo lo que fue en el Antiguo Testamento sombra y figura, en él se hace verdad. Y esto solo es posible porque, como dice Colosenses 1:16 y 17, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, todo está en él, todo está en su cuerpo, todo está en su naturaleza, porque él es el verbo con el cual Dios estaba creando todas las cosas. El verbo, en la palabra de Dios dicha, pronunciada, y cuando fue dicha y pronunciada salieron las cosas de esa palabra, pues esa palabra se hizo carne y es el Hijo de Dios. Bueno, al decir que todas las cosas en él subsisten, nos está confirmando de que nada es sin que Yahshua intervenga en ello, por lo cual él tiene soberanía sobre cada cosa creada. Y este texto tan poderoso nos dice que aún los ángeles, y esto incluye a los ángeles desobedientes, a los ángeles caídos que están en este mundo, embromando las cosas de este mundo desde hace milenios, trastocando la verdad y escondiendo a Dios. Todos estos ángeles fueron creados en Él. Pero lo más notorio es que todo apunta hacia Él, le señala y le anuncia. Y cada cosa en el pasado, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es el que nos interesa, tuvo su razón de ser, pero todas ellas fueron porque perseguían, cada cosa perseguía su identidad en Yahshua. Él es quien da valor a cada cosa. Mire, el Pesaj, la fiesta de los tabernáculos, el Sabbat, todas esas cosas encuentran su valor cuando se hayan confirmadas en el Señor Yeshua. Cuando el Señor Yeshua le da la esencia y el valor que ya deben tener. Por ejemplo, el Pesaj, que es la principal de todas las celebraciones judías, tiene su razón de ser porque se encuentra a sí misma en el Mesías. El cordero, la sangre, el perdón y la liberación de aquella noche cuando Israel pudo salir de Egipto son porque el Señor les da el motivo, la circunstancia y la razón de ser. Todas ellas son en el Señor y sin Él, pues ellas nada serían, nada serían. La fiesta de los tabernáculos existe porque el Señor es el mismo tabernáculo. Él es el tabernáculo. Porque si no, no se diría que debemos ser hallados en Él, como dijo, como escribió el apóstol Pablo, que él tenía todas las cosas de su vida, la tenía por basura, a fin de ser hallado en Él. Porque todo fue hecho por Él y en Él. Pero uno puede salirse de Él por la desobediencia. Por eso dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer, porque el que se sale de él por soberbia, pues por soberbia se perderá. Pero todos nosotros en humildad tenemos que procurar ser hallados en él. Si somos hallados en él, estamos en el tabernáculo perfecto que nos cubre. ¿Mm? Si alguien está fuera del Señor, pues ya no le cobija la gracia de Dios y queda excluido. Y esta gracia es el tabernáculo de Dios. El Señor es la gracia y el Señor es el tabernáculo. Considerando estas cosas que en la religión judía eran tan importantes, por eso el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:16, dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo eso es sombra, dijo Pablo, de lo que ha de venir. Cuando dice sombra, bueno, usted se puede imaginar, porque cuando la figura verdadera, el ser natural, está en un lugar donde hay luz, se proyecta una sombra. Y aunque la sombra parte de él, pues la sombra solamente es eso, sombra. Ni habla, ni se hace sentir. Y si estuviese en un lugar oscuro, no habría sombra. De tal manera entonces que la sombra necesita de la luz para existir. Pero para que ella pueda existir tiene que estar el verdadero. En este caso, el Señor Yeshua es el verdadero y todas las demás cosas, el Pesach, el tabernáculo, el Sabbat, todo ello son sombra del Señor, sombra y figura del Señor. De eso precisamente se trata todo esto. Hay que considerar que en el nuevo pacto, todas esas cosas que antes eran sombra y figura,
ahora se toman por culminadas y satisfechas porque hallaron cumplimiento en el Señor Yeshua. Como leímos hace un momento acerca del ayuno, el ayuno tiene valor y esencia porque el Señor es el ayuno, porque no hay ninguno que se haya negado como lo hizo el Señor. Todas las cosas, comida, bebida, es decir, lo que se podía o no se podía comer o beber, igualmente acerca del sábado, todo esto era sombra del ungido, del Mesías, del escogido de Dios. Todas las cosas que hemos visto y conocemos representan al Señor, pero ellas no son lo verdadero. El verdadero es el Señor. Algunos versículos testifican que el pacto primero se dio por caducado, como por ejemplo la lectura que hicimos hace un momento, ¿no? Acerca del ayuno. Bueno, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 6 al 8, dice lo siguiente: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, o sea, nuestra Pascua, que es Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, la del Antiguo Testamento, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con la nueva forma de manifestar esta fiesta, que es con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque el Señor es el pan sin levadura. Los fariseos eran panes con levadura. El Señor era el pan sin levadura. Pablo dice que lo anterior es levadura vieja, que ya no sirve, y esto queda de manifiesto porque todo el ritual acerca de la Pascua encuentra su dimensión exacta y precisa y su cumplimiento justo en el Mesías Yeshua. Él es la Pascua. Bueno, el escritor de la carta a los hebreos nos dice que el santuario terrenal es solamente una figura del santuario verdadero que son los cielos mismos. Dice, porque no entró el Mesías, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9, 24, 25. El Señor no entró, como sí solían hacer los antiguos sumos sacerdotes, en un santuario hecho por manos de hombre, sino que Él entró en el cielo mismo, hecho por Dios Creador, lo cual implica que hubo un cambio en la concepción, en la mentalidad de las cosas. El Señor mismo cambió las cosas. Por eso es que tenemos que conocer la verdad. Porque hay un principio espiritual que nosotros no podemos negar y que está allí en la palabra de Dios. Aparece en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 46, que dice: más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento es lo primero, es decir, es lo animal. Pero lo que está en el pacto, en el nuevo pacto, es lo segundo, que es lo espiritual. Esto quiere decir que todo lo que conocimos anteriormente fue animal, fue carnal, fue material. Pero lo que vino en el nuevo pacto es sublime porque es espiritual. El reposo mandado por Dios es solo figura y sombra del verdadero, que es el Mesías mismo. El reposo es el Mesías. Aquel reposo, el de la carne, nos condujo a este reposo, el del espíritu. Todo sobre la tierra tiene un inicio material, pero un final espiritual. La sobriedad que Dios le dio al primer reposo se hizo con la mirada puesta en el último y definitivo reposo, el verdadero, que es el Señor. Porque era necesario respetar a aquel reposo para entender el respeto a este último, el cual es el Señor. El reposo de abajo, el de la tierra, el de la carne, ese animal, fue sublimizado porque en su momento preciso el pacto se hizo el Señor mismo. Se hizo pacto espiritual, se hizo pacto de arriba. Por ello Dios consideró dar un último reposo a su pueblo. Aquel reposo que venía en el Sabbat no era el de reposo definitivo, sino que hay un reposo todavía anunciado para su pueblo, como dice la Sagrada Escritura, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y sin embargo, pues Israel nunca reposó de sus obras, ni tampoco ha entendido en este momento a reposar de sus obras, porque si estuviera en el Señor Yeshua, estuviera reposando de sus obras. Dios prometió una justicia
que traería paz a aquel que la alcanzara, como dice Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Pero sabemos que Israel no pudo alcanzar esa justicia, porque como dice Pablo, Israel iba tras una ley de justicia por obras y no la alcanzó. Iba por ella no por fe, sino por obra. Pero el Señor dijo lo siguiente, el Señor Yahshua dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dijo que le dijo al pueblo judío, le dijo, ustedes pueden tener descanso y reposo para sus almas si vienen a mí y aprenden de mí, porque había que entender qué significaba esto de ser manso y humilde. ¿Ah? El Señor dice que siendo apacible y humilde se puede hallar descanso para el alma, porque ¿saber qué significa esto? Que todos tenemos que entender y comprender que estamos metidos dentro de una carne que es pecado, una carne que no respeta la palabra de Dios, no respeta la voluntad de Dios. Entender esto para aceptar que solamente en Yeshua tenemos perdón de nuestros pecados. No es por lo que yo haga, es por lo que Él ya hizo. Por eso, Él es el reposo verdadero, el Señor Yeshua. Y todas las cosas creadas hayan cumplimiento en Él. Y nada de lo que fue en el pasado tiene valor real si no se halla en el Señor. Si el Señor no es la consumación de aquello, no habrá una validación efectiva de tal cosa.